¿Alguna vez sentiste que los hilos del poder se mueven en la oscuridad, controlados por una mano invisible que nadie ve? Esa mano es la que pertenece a la Dirección de Inteligencia Interservicios de Pakistán, conocida en el mundo secreto como la ISI. En los próximos minutos vamos a desvelar cómo una pequeña oficina militar nacida tras la partición de la India se transformó en un verdadero Estado dentro del Estado, capaz de influir en la política de su propio país y de sus vecinos sin que la mayoría de la gente lo note. Todo empieza en 1947, cuando la India británica se partió en dos naciones. El caos, la violencia comunal y la migración masiva dejaron a Pakistán recién nacido con una sensación de vulnerabilidad que nunca se borró del todo. Fue en 1948 cuando el general británico Walter Cawthorne y el brigadier pakistaní Said Hamid se reunieron para diseñar una agencia que fuera más que un simple cuerpo de espionaje militar. Querían una institución capaz de analizar también la economía, la política y cualquier amenaza interna o externa que pudiera desestabilizar al joven país. Desde sus primeros días la ISI no se limitó a observar. Cuando el coronel Ayub Khan tomó el poder mediante un golpe en 1958, la inteligencia militar empezó a infiltrar la política interna, vigilando a críticos y asegurando la permanencia del régimen. Esa intervención marcó el inicio de una relación estrecha entre el ejército y la inteligencia, una relación que ha perdurado a lo largo de las décadas y que sigue siendo la columna vertebral del poder en Pakistán. La sede de la ISI se encuentra en Islamabad, oculta tras una fachada que parece una universidad bien cuidada, con jardines, una fuente central y una ubicación cercana a un hospital. Pero bajo esa apariencia de campus tranquilo se esconde una maquinaria de alta tecnología, servidores, salas de vigilancia con pantallas de radar y centros de análisis de señales que monitorean cada movimiento en la frontera con la India. Al frente de todo ello está el director general, un teniente general de 3 estrellas que supervisa una red de departamentos clave. Uno de los más críticos es la Inteligencia Conjunta Norte, conocida como HIND, que se dedica a la vigilancia de la región de Cachemira, una zona de disputa que ha sido el foco de tensiones entre Pakistán e India durante décadas. Otro pilar es el SIGINT, la unidad de inteligencia de señales, responsable de interceptar comunicaciones en la frontera india, desde transmisiones militares hasta conversaciones civiles. Y, por último, la División de Acciones Encubiertas, a veces llamada Joint Acts, que lleva a cabo operaciones paramilitares y maneja finanzas clandestinas para apoyar a grupos que el gobierno oficial nunca reconocerá abiertamente. Esta estructura permite a la ISI ejercer una estrategia de guerra asimétrica. Al no contar con la misma capacidad económica y militar que la India, Pakistán ha optado por utilizar Praxis, grupos insurgentes que actúan como una extensión de la inteligencia para mantener viva la disputa por Cachemira sin desencadenar una guerra total. Los ataques que se han atribuido a estos grupos, como el bombardeo de Mumbai en 2008, son citados por India como pruebas de la implicación directa de la ISI, mientras que Pakistán siempre ha negado cualquier responsabilidad, alegando ser también víctima de la inestabilidad regional. En este punto, me gustaría saber qué piensas tú acerca de la manera en que la ISI ha utilizado a los grupos insurgentes para influir en la política regional. Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. La capacidad de la ISI para operar en la sombra no se limita a la frontera con la India. Su relación con Afganistán es legendaria, pues fue el conducto principal para la Operación Ciclón de la CIA durante la guerra contra la Unión Soviética en los 70. Los muyahidines que recibieron armas y entrenamiento en las montañas afganas contaban con el apoyo logístico y de inteligencia de la ISI, creando una alianza que se mantuvo durante décadas y que todavía influye en la dinámica de la región. Todo este entramado de poder, espionaje y operaciones encubiertas convierte a la ISI en una pieza fundamental para comprender la geopolítica del sur de Asia. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación de esta historia.
donde exploraremos los casos más recientes y las controversias que siguen alimentando el mito de la sombra que dirige Pakistán. En la década de los 70, cuando la Guerra Fría alcanzaba su punto más álgido, la ISI se convirtió en el puente esencial entre la inteligencia estadounidense y los combatientes afganos que luchaban contra la invasión soviética. A través de la Operación Ciclón, los agentes de la agencia pakistaní organizaron la recepción de armas de fabricación occidental, establecieron rutas de suministro a través de los pasos montañosos y entrenaron a los muyahidines en tácticas de guerrilla. Ese vínculo no solo cambió el destino de Afganistán, sino que también cimentó una relación de dependencia mutua que perduró mucho después del colapso del bloque comunista. Los grupos que una vez fueron vistos como aliados temporales evolucionaron, y algunos de sus descendientes se convirtieron en actores que la comunidad internacional calificaría más tarde de extremistas. Cuando el ejército soviético se retiró, la región quedó sumida en un vacío de poder que la ISI supo llenar con una red de contactos que operaba en la sombra. Los campos de entrenamiento que antes albergaban a los muyahidines se transformaron en centros de reclutamiento para futuros combatientes, mientras que los recursos financieros, a menudo canalizados a través de organizaciones benéficas y comercios informales, alimentaban una economía paralela de guerra. Esa infraestructura quedó latente, lista para ser reactivada en cualquier momento de crisis, lo que explicaría la rapidez con la que la agencia pudo movilizar recursos durante los conflictos internos que siguieron en la zona. El episodio más polémico de la década del 2010 surgió cuando las Fuerzas Especiales de Estados Unidos localizaron el escondite del líder de Al-Qaeda en un complejo de la provincia de Abbottabad. La sorpresa fue mayúscula, el refugio estaba a escasos metros de una academia militar pakistaní, y las instalaciones circundantes mostraban signos de haber sido utilizadas por oficiales del ejército. La comunidad internacional se dividió entre la incredulidad y la sospecha. Algunos analistas señalaron que la presencia del recinto hacía imposible que la ISI no estuviera al tanto de lo que acontecía, mientras que los defensores del gobierno pakistaní argumentaron que la ubicación había sido elegida precisamente por su discreción, sin que nadie dentro de la estructura de inteligencia hubiera tenido conocimiento del huésped. El debate sigue abierto, y la falta de una respuesta clara alimenta la narrativa de una agencia que actúa en la penumbra, donde la verdad y la mentira se entrelazan como hilos de una tela invisible. A medida que el siglo entró en sus últimos años, la ISI se vio envuelta en una serie de escándalos que pusieron a prueba su capacidad para mantenerse bajo la mirada del mundo. Uno de los casos más resonantes involucró la supuesta participación de la agencia en el atentado de la capital india en el año 2015, cuando una explosión sacudió una importante zona comercial y dejó cientos de víctimas. Las investigaciones internacionales apuntaron a una célula vinculada a la ISI que habría facilitado la logística del ataque, mientras que el gobierno de Pakistán rechazó rotundamente cualquier implicación, alegando que los acusados eran operativos sin control estatal. La controversia reveló la dificultad de distinguir entre los agentes oficiales y los elementos autónomos que, bajo el paraguas de la agencia, pueden operar con un grado de independencia que desafía la rendición de cuentas. Otro episodio que marcó la agenda global ocurrió cuando el servicio de inteligencia pakistaní fue señalado como responsable de la filtración de datos de ciudadanos de varios países occidentales. Según fuentes de seguridad cibernética, un grupo de hackers afiliado a la ISI habría accedido a bases de datos diplomáticas y a sistemas de vigilancia, exponiendo información sensible que comprometía la seguridad de aliados y adversarios por igual. La filtración provocó una ola de sanciones económicas y diplomáticas y obligó a la comunidad internacional a reconsiderar la manera en que interactuaba con Pakistán en el ámbito de la ciberseguridad. A pesar de la presión, la ISI mantuvo una postura de silencio, indicando que los incidentes eran el resultado de operativos deshonestos y no de una política oficial. Este patrón de negar la autoría mientras se beneficia de los resultados estratégicos se ha convertido en una constante que refuerza la percepción de una entidad que se mueve entre la legalidad y la clandestinidad.
En los últimos años, la estrategia de la ICI ha evolucionado para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la creciente interconexión del mundo. La creación de unidades especializadas en vigilancia electrónica, análisis de datos masivos y operaciones en redes sociales ha permitido a la agencia influir en la opinión pública de manera sutil pero eficaz. Campañas de desinformación, creadas para sembrar dudas sobre procesos electorales en naciones vecinas, se difunden a través de plataformas digitales, buscando debilitar la cohesión interna de gobiernos que podrían representar una amenaza para los intereses pakistaníes. Al mismo tiempo, la agencia ha fortalecido sus lazos con grupos paramilitares en la frontera, asegurando que cualquier escalada militar sea acompañada de una presión psicológica sobre la población civil, generando un clima de incertidumbre que dificulta la toma de decisiones estratégicas. La capacidad de la ICI para operar en la sombra no se limita a la frontera con la India o al conflicto afgano, su alcance se extiende a la esfera financiera global. Mediante una red de empresas pantalla, fondos de inversión y organizaciones benéficas, la agencia ha logrado mover recursos a través de fronteras sin ser detectada por los entes reguladores. Estas corrientes de capital se utilizan para financiar proyectos de infraestructura en áreas estratégicas, para subvencionar campañas políticas afines o para respaldar a actores que actúan como multiplicadores de su influencia en regiones tan distantes como el África Occidental o el Sudeste Asiático. La sofisticación de estos mecanismos ha llevado a expertos a describir a la ICI como una entidad que combina la precisión de una máquina militar con la flexibilidad de una organización criminal transnacional. A medida que el panorama global se vuelve más complejo, la pregunta que surge es hasta qué punto la comunidad internacional podrá contener o canalizar la influencia de una agencia que se ha convertido en el nervio central de la política pakistaní. Algunas naciones han optado por la confrontación directa, imponiendo restricciones y reforzando sus sistemas de inteligencia para contrarrestar las actividades de la ICI. Otras, sin embargo, prefieren la cooperación pragmática, reconociendo que la estabilidad regional depende en gran medida de la capacidad de la agencia para actuar como un árbitro de facto en conflictos que de otro modo podrían escalar. Este dilema estratégico plantea una reflexión profunda sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la soberanía, y sobre cómo los estados pueden negociar con una organización que, aunque oficialmente subordinada al mando militar, opera con una autonomía que roza la independencia. Si llegaste hasta aquí, es porque la historia de la ICI te ha llamado la atención y, probablemente, te ha dejado con más preguntas que respuestas. La sombra que dirige Pakistán sigue proyectándose sobre los acontecimientos que marcan el futuro del subcontinente, y cada nuevo episodio revela capas adicionales de su compleja arquitectura. ¿Qué piensas tú de la forma en que la agencia ha moldeado la política regional? ¿Crees que la comunidad internacional debería buscar una mayor transparencia o, por el contrario, mantener la distancia y observar desde la sombra? Deja tus ideas en los comentarios, me interesa mucho conocer tu perspectiva y generar un debate que nos ayude a desentrañar este enigma. Antes de cerrar, quiero recordarte que este canal sigue explorando los rincones más oscuros del poder y el espionaje. Si te ha resultado útil este análisis, no olvides darle like, compartirlo con quien creas que puede aprender de él y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Cada visita tuya nos permite seguir investigando y ofreciendo contenido profundo y bien documentado. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este viaje a través de la historia oculta de la ICI. Hasta la próxima, y mantente alerta a las sombras que se mueven detrás de los grandes eventos del mundo.